El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Hay ciertas disciplinas que están relacionadas con el estudio y con la enseñanza de la Biblia. Uno de esos temas es la exégesis. Esa palabrita, exégesis, el prefijo ex, ahí aparece con una X por razones de fonética, pero es ec, una E y una K. La K se cambia por la X debido a que va seguido de una vocal, de manera que se dice exégesis. Y la otra palabra, égesis esta, viene de un verbo griego que significa guiar, conducir, guiar hacia afuera, poner al descubierto, poner a la luz, sacar algo y mostrarlo para que se vea. De manera que exégesis es la determinación del significado del texto bíblico dentro de su ambiente histórico y literario. Por medio de la exégesis se determina el significado del texto bíblico dentro de su medio o de su ambiente o de su contexto histórico y literario. No quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, quiero animar a todos, pero debo decirlo. La exégesis en el sentido más puro de la expresión, más genuino del vocablo, más claro del concepto, tiene que ver con el estudio del texto en su idioma original, hebreo y griego. Pero eso hoy día es superado. Hay mucho material ya en castellano que nos permite tener esas fuentes en nuestro propio idioma y usar esas herramientas en nuestro propio idioma. Hay léxicos hebreo-castellano, castellano-hebreo, hay léxicos griego-castellano, castellano-griego, y hay luego material exegético también en castellano. Muy bien, exégesis, partimos de ahí, la exégesis. Pero también, como parte del estudio de la palabra de Dios, está la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia y el arte por las que el significado del texto bíblico es determinado. Bueno, ¿por qué se usa la palabra hermenéutica? Se utiliza porque los griegos, particularmente en el período clásico, tiempos de Homero, por allá muchos años atrás, antes de Cristo, los griegos tenían un dios para todas las cosas. Y según la mitología griega, los dioses emitían mensajes, oráculos. Los oráculos en el griego eran sitios desde donde los dioses hablaban. Por supuesto, eso era mitología entre los griegos. Y entre todos los dioses griegos había uno que se llamaba Hermes. Hermes era el dios que interpretaba el mensaje de los dioses griegos. Por lo tanto, de ahí surge la palabra hermenéutica, porque viene de Hermes. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, militarmente lo conquistaron, a su vez ellos fueron conquistados culturalmente. Y los romanos retuvieron los mismos dioses, pero con otros nombres. En Hechos capítulos 13 y 14
Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, salen en su primer viaje misionero y van al Asia Menor, a la región de Galacia, y allí realizan cierto milagro. Y los nativos de allí creen que son dioses que han descendido y llaman a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, viceversa. Mercurio ahí es el equivalente de Hermes, de manera que los romanos también hicieron eso. Vamos a ver esto un momentito más, vamos a analizarlo. Hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? ¿Cuál es el fundamento de una ciencia? Una ciencia es una ciencia porque se guía por leyes, reglas. Muy bien, pero la hermenéutica no solo es una ciencia, es también un arte. ¿Qué tiene el arte que lo hace arte? ¿Qué es lo que hace? Belleza. Muy bien, eso es parte del arte. La belleza es algo abstracto. Uno no puede tocar belleza. Voy a contaros una historia, algo que me pasó a mí hace unos años que me humilló un poco. Mi hija, Esther, es flautista, es su profesión. Y estando en Vigo, pues buscamos un profesor que viniese a la casa a enseñar, a darle unas clases de flauta, perfeccionar más su trabajo. Y vino un señor, lo invité a pasar, se sentó allí en la sala y comenzamos a hablar. Se me ocurre preguntarle, ¿cuántas horas debe alguien practicar, ensayar? Me dijo el hombre, mire, depende. Usted puede ensayar 1 hora al día, o 2 horas al día, o 5 horas al día, o 10 horas al día. Yo por dentro de mí estaba pensando, bueno, ¿a dónde va el amigo? Y entonces me dice, mire, si usted practica 1 hora, usted es un flautista de 1 hora de práctica. Y si practica 10 horas, usted es un flautista de 10 horas de práctica. ¿Y sabe qué? Me dice, cuando suba al escenario, la gente se va a dar cuenta. Este señor me ha dado un mazazo tremendo. Y ahí está la clave. No sé si esto toca la cuerda, da la nota que quiero dar. El arte es arte porque tiene que ver con práctica. El músico nace, pero no nace hecho. El maestro nace, pero no nace hecho. El pintor tiene que pintar y pintar y pintar, y entre más pinta y más lo hace, mejor pintor será. Y esa práctica perfecciona. Y el pastor, el predicador, el maestro, tiene que hacer lo mismo. El hermeneuta tiene que seguir normas y leyes, ciencia, pero tiene que practicarlo. Y tiene que practicarlo por sí mismo. Tienes que disfrutar el gozo de descubrir algo, aunque sea algo que muchos ya hayan descubierto. Y la hermenéutica es la ciencia y el arte por la que el significado del texto es determinado. El significado del texto quiere decir, ¿cuál fue la intencionalidad del autor original cuando escribió lo que escribió? De manera que el significado del texto tiene que descubrirse desde el punto de vista del autor original. Y os digo ahora, aunque lo repita muchas veces después, el único método de interpretación fiel, válido, justo de las Escrituras es ese que se llama literal. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga boli para escribir y papel, que lo escriba, porque se le va a olvidar seguro. ¿Qué significa literal? Significa una interpretación gramático-histórica cultural. Gramático-histórica-cultural. Eso es lo mismo que literal.
normal, natural. De manera que tenemos literal, gramático, histórico, cultural, normal, natural, y hay otra palabrita más, llana. No se debe interpretar la Biblia alegóricamente, simbólicamente, metafóricamente. La Biblia se debe interpretar de manera normal, natural, llana, literal, gramático, histórico, culturalmente, para llegar a descubrir, a desentrañar el significado del pasaje, es decir, lo que el autor original quiso decir con lo que dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Muy bien, hemos hablado de exégesis y hemos hablado de hermenéutica, a modo de definición. Todavía no hemos hablado de los detalles. Vamos ahora a hablar de otra de las ayudas del estudio bíblico, que es la exposición. Exposición es la comunicación del significado del texto bíblico, pero ahora mira la palabrita, junto con su importancia y aplicación para los oyentes de hoy. Apréndete esa definición. Si yo estoy frente a una congregación y les digo, amados hermanos y hermanas, aquí tengo este pasaje, Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Esto es lo que el Señor dijo a Moisés para que Moisés lo diga al pueblo de Israel. Y ese Moisés fue así y asá, y el pueblo de Israel tal, y estoy hablando de Moisés y del pueblo de Israel, y doy toda la historia de eso. Lo único que estoy haciendo es dar información. Os estoy informando, nada más. Pero esa no debe ser mi meta. Mi meta no es solo informar, mi meta también es formar. Y si uno solo informa y no forma, a la postre lo que hace es deformar. Si la información no va acompañada de formación, resultará en deformación. Y es por eso que el pasaje bíblico, la exposición, tiene que pasar por la mente, por el corazón, por la vida, por la actitud del pastor y a través de él a su congregación, a sus oyentes. Lo mismo con el maestro. La enseñanza que el maestro imparte debe ser la enseñanza de un material que él ha absorbido, que ha pasado por sus neuronas, pero también por su corazón y por su conciencia y por su vida, y a través de él a sus estudiantes. Porque si tú solo informas a tus estudiantes, no estás cumpliendo con la tarea del maestro. El maestro por excelencia, por supuesto, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo cosas en presencia de sus discípulos. Luego hizo que sus discípulos hicieran cosas. Pero el Señor Jesucristo, las cosas que hizo y las cosas que dijo, las vivió delante de sus discípulos. Y ese fue el gran impacto. El Señor Jesucristo no solo enseñó acerca de la verdad, Él dijo, yo soy la verdad encarnada. No solo enseñó acerca de la luz, Él dijo, yo soy la luz. No solo enseñó acerca del amor y de la gracia y de la misericordia y de la bondad, Él era el amor, la gracia y la misericordia y la bondad encarnados. Y si nosotros no, por así decir, nos encarnamos también en esas cosas, entonces nuestra enseñanza va a ser débil y deficiente
en la medida en que eso no se traduzca a la práctica de la vida diaria. Eso es lo que nos enseña la exposición. Mire, añado algo más. Todo mensaje debe ser expositivo, todo mensaje. Si vas a predicar de un tema, tu mensaje debe ser la exposición de ese tema. Si es un párrafo, un capítulo o un libro, tu mensaje debe ser la exposición de ese párrafo, de ese versículo, de ese libro. Muy bien, vamos a otra cuestión. Homilética. ¿Y qué es la homilética? Mire, también es ciencia y es arte. ¿Por qué es ciencia? Porque se guía por leyes. ¿Y por qué es arte? Porque hay que practicarlo. A veces delante del espejo tienes que practicarlo. Entre paréntesis, esto lo aprendí con un par de profesores. Estudié 4 años y medio en una escuela bíblica, donde habíamos estudiado toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, 4 años y medio. Después de graduarme, me di cuenta que no sabía predicar, hasta que fui al seminario en Dallas, y allí con un querido profesor, al que le estoy tremendamente agradecido, y con otro pastor a quien yo escuchaba. Para mí, los grandes predicadores de la fe cristiana, Pablo primero, Spurgeon, y luego W.A. Criswell. Y una de las cosas que aprendí de estos señores es lo importante de hablar con claridad. Esto hay que practicarlo. Por eso la homilética es ciencia y es arte. Tienes que acostumbrarte a pronunciar bien las palabras. La gente que está allí tenga que decir, ¿qué dijo? No entendí. Tienes que hablar con claridad. La lengua es lo que se llama el articulador de las palabras. Tener una dicción clara, que la gente entienda lo que dices. Muy bien, homilética es la ciencia y el arte por los que el significado y la importancia del texto son comunicados mediante la predicación. Homilética tiene que ver con predicación. Una homilía es equivalente a un mensaje. Homilía es un sermón. Homilética es el arte y la ciencia, o la ciencia y el arte de predicar, de comunicar con eficacia el texto de la palabra del Señor. Muy bien, algo más antes de terminar, una cosita más que se llama pedagogía. Aquí hay pedagogos que me podrían enseñar a mí mucho acerca de esto. Pedagogía es también la ciencia y el arte por los que el significado y la importancia del texto bíblico son comunicados en una situación de enseñanza. Homilética es en una situación sermónica. Tú hablas a la gente y ellos escuchan, pero luego, a mí me gustaría hacer esto, todas las veces que predico, me gustaría decir, hay algo que la audiencia no ha entendido, algo de lo que he dicho que no se haya entendido, y obtener esa información para poder aclarar. Pero pedagogía es diferente. Pedagogía se hace en el aula y allí sí puedes tener esa reacción de tus estudiantes, eso que llaman en inglés el feedback, que tú sepas dónde no aclaraste, dónde no enseñaste bien. A uno a veces le parece que lo ha explicado bien, pero no ha sido así y alguien se quedó sin entender. Muy bien, aquí nos detenemos. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.